Hola a todos, a todas y a todes. Sean muy bienvenidos a este podcast del cual vamos a estar hablando sobre temas muy importantes como es el acceso laboral. Les saluda Tiara Barrientos y para ello tenemos una invitada muy especial, Arlet Orellana. ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto, Tiara. Pues gracias, ¿verdad?, por haberme invitado a este podcast y creo que es un tema bastante interesante el que vamos a tocar. Pues yo soy licenciada en Trabajo Social, graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y desde que empecé a estudiar esta carrera me apasiona mucho lo que es el tema de derechos humanos en los temas de la vulnerabilidad, ¿verdad?, de esos grupos y sobre todo de las personas LGBTI. Entonces creo que el tema de derechos laborales, el acceso a ellos, los que tienen estas personas en situación de vulnerabilidad, ¿verdad?, el saber el contexto que estas personas están teniendo en Honduras es muy importante, ¿verdad? Entonces creo que va a ser bastante enriquecedor lo que es este podcast. Sí, justamente, Arlet, esta va a ser un podcast muy interesante, sobre todo, como justamente comentás, el hecho de que, por ejemplo, somos mujeres, pero somos mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans, y sabemos que existen muchas limitantes y muchas barreras cuando hablamos del acceso laboral. Desde tu experiencia y desde el acompañamiento que vos has dado, ¿nos podrías comentar cuáles son esas barreras y cuáles son esos retos a los cuales nos enfrentamos como mujeres lesbianas y como mujeres bisexuales y mujeres trans en Honduras, sobre todo, a poder acceder a un empleo? Sí, es bastante interesante, ¿verdad? Porque al momento de entrevistar a las mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y trans, ¿verdad? El primer reto para ellas comienza desde el acceso a la educación, porque muchas de ellas, ¿verdad?, tienen esa limitante de que no han culminado con su formación académica, profesional o universitaria, ¿verdad?, lo cual les cierra en los espacios de trabajo. Esa es la primera parte, ¿verdad? Ya al momento de lo que tienen la oportunidad de acceder a una entrevista, también tienen una barrera ahí, ¿verdad? Al momento de pasar esos filtros de entrevistas, estos reclutadores realizan lo que es un filtro al momento de preguntar su orientación sexual, su identidad de género, físicamente al momento de entrevistarlas, ven que no coincide, ¿verdad?, con el nombre legal que aparece en los registros. Entonces esto cierra barreras, cierra espacios de trabajo, por lo cual, ¿verdad?, es más que todo en las mujeres trans, ya que su expresión o identidad de género no coincide con esa heteronormatividad que se presenta en las empresas tanto públicas como privadas, lo cual les permite optar a trabajos sexuales o buscar emprender, ¿verdad? Y siempre en el caso del emprendimiento tienen esa limitante de no poder acceder a un préstamo bancario, ¿verdad?, ya que no se los brindan por el hecho, ¿verdad?, de que la información no coincide con la información legal que aparece en sus registros. Entonces creo que esa es una de las principales retos que las mujeres lesbianas, bisexuales y trans presentan en Honduras. Ya al momento, ¿verdad?, en las entrevistas, unas de ellas mencionaba que una de sus limitantes al momento de ya poder optar a un trabajo es el acoso que se vive dentro de estos espacios, por el hecho de que su apariencia física no coincida, ¿verdad?, con la imagen que la empresa tiene. Entonces, ¿esto qué hace? Que la mujer no pueda crecer profesionalmente, no pueda optar a un espacio o a un puesto más amplio en esa empresa por el hecho de que va a arruinar la imagen o por el simple hecho de que los compañeros no aceptan, ¿verdad?, su expresión, su identidad de género o su orientación sexual. Otro de los casos, ¿verdad?, o retos que puede haber es la brecha salarial. Solo por el hecho de ser mujer, sabemos que se dificulta lo que es el crecimiento laboral. Entonces, comentaban, ¿verdad?, como le digo en estas entrevistas, que el poder crecer, ¿verdad?, el poder competir, ya sea con compañeros, ¿verdad?, con compañeros varones, ¿verdad?, impide, ¿verdad?, ese crecimiento profesional y crece ese temor de denunciar esos actos de discriminación dentro de las empresas, porque se ven, se miran expuestas a comentarios ofensivos,
a habladurías dentro de los compañeros, a que se malentienda cierta información, ¿verdad? El hecho de no poder expresar su orientación sexual, su expresión de género, no sentirse conforme, ¿verdad? En su espacio de trabajo, sentirse incómodo, sentir que no puede ejercer bien, ¿verdad? Aunque usted esté 100% preparada para ese puesto o más todavía, esas barreras, esos limitantes que colocan, ¿verdad? Nuestros jefes, nuestros compañeros de trabajo, pues impiden, ¿verdad? Lo que es el ejercicio de ese derecho fundamental, ¿verdad? Que todos tenemos Y en que este país. justamente, Arlet, cuando hablamos de derechos, que básicamente en Honduras es muy difícil el poder acceder a Sí, ellos, y más cuando representamos una población de mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans, porque sabemos que no vivimos en condiciones igualitarias, partiendo desde ahí, y que también claramente el acceso laboral es totalmente muy limitado, justamente por lo que correcto. comentabas. Muchas de nosotras también, imagínate que si ni tenemos un acceso a la educación, ¿no? ¿Cómo vamos a poder, en este caso, tener un acceso laboral también? No tenemos todavía esa formación. Pero aquí hay algo muy importante también, es que, por ejemplo, si tenemos esa formación, recordar que ahora te piden un mínimo de edad, un mínimo de, se podría decir, de experiencia laboral. Pero cuando te ven, en el caso de una mujer trans o de una persona trans, es bien difícil, porque estamos siendo valoradas en este caso también por nuestra expresión de género, por nuestra identidad de género como tal. Y eso es una gran limitante, ¿no? Tal vez podemos tener esas capacidades, esas cualidades para poder desempeñar cualquier tipo de cargo laboral. Sin embargo, por el tema del estigma, la discriminación y por el hecho que también no existen muchos protocolos, también políticas que sean inclusivas también en la parte laboral, son generalmente esas barreras y esas limitantes. Pero antes de seguir con nuestro podcast, recordarles que es un podcast sobre el acceso laboral. Invitarles a que también puedan darle like a este video. Asimismo, también invitarlas a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Y bien, Arlet, sabemos de que en este caso nos has comentado que tu colaboración es directamente con organizaciones de sociedad civil LGTBI, pero ¿nos podrías comentar desde tu colaboración y acompañamiento que has brindado a estas organizaciones, en este caso, cuáles son estas rutas, las estrategias que están utilizando? En el caso, por ejemplo, se están creando políticas públicas, ¿existe alguna política de inclusión laboral? ¿Nos podrías comentar más acerca de? Sí, de hecho, se está trabajando en lo que es una propuesta de política pública sobre inserción laboral, en la cual se incluye, ¿verdad?, para revisión de las políticas de las empresas y que si estas no cuentan con una política inclusiva, se haga, ¿verdad?, los cambios y se incluye esta propuesta de política sobre lo que es la inserción laboral, ¿verdad?, sin discriminación. Dentro de esta política se incluye lo que es las acciones, ¿verdad?, por parte de la Secretaría de Trabajo y Seguridad y sobre las acciones, ¿verdad?, que se deben de realizar en caso de que dentro de la empresa pública o privada se presente lo que es un acto de discriminación. Entonces, estos son los primeros pasos que se están brindando de parte de las organizaciones de sociedad civil y que esperamos, ¿verdad?, se tomen en cuenta para la aplicación, ¿verdad?, dentro de estas empresas públicas y privadas donde existe esa heteronormatividad, ¿verdad?, que existe esa exclusión de estos grupos en situación de vulnerabilidad, porque recordemos que las personas o las mujeres lesbianas, ¿verdad?, no solo son mujeres lesbianas, también se pueden ver dentro de otros grupos en situación de vulnerabilidad. Puede ser una persona afrodescendiente, una mujer indígena, puede ser una mujer con discapacidad. Entonces, debemos de recordar, ¿verdad?, que esto es ser integral, ser un espacio, ¿verdad?, donde uno pueda crecer profesionalmente y también personal, ¿verdad? Porque como les comentaba antes, estos espacios, pues para la mayoría el trabajo es un segundo hogar, entonces el tener un mal ambiente laboral también puede influir y el estar en constante acoso o discriminación, ¿verdad?, también influye de manera profesional en nosotros. Entonces creo que la aplicación, ¿verdad?, de estas propuestas de políticas públicas podrían generar espacios más amigables, espacios con condiciones de igualdad, ¿verdad?, para que las personas o las mujeres lesbianas, bisexuales y trans puedan ejercer esa profesión y comenzar no solo en el ámbito profesional, sino también desde la educación, empezar a crear esos espacios, cerrar brechas de discriminación y optar, ¿verdad?, a mejores espacios de igualdad. Muy bien, Arlet. Realmente te felicito por el trabajo que estás realizando y por ese acompañamiento que estás brindando claramente
¿Consideras vos que es muy importante también el hecho que también se puedan formar en cuanto al tema de lo que es la población LGTBI, pero enfatizar sobre todo en temas directamente de mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans en empresas tanto públicas como privadas? Porque sabemos que ahí es donde está el reto, ¿no? El cómo podemos desconstruir toda esa falta de información que se ha tenido, ese prejuicio que se ha impregnado todavía por parte de nuestra sociedad también, pero en este caso también el cómo podemos generar esas oportunidades laborales. Justamente hablabas y comentabas de que muchas de las mujeres trans también, en este caso, al no tener esa oportunidad laboral, partiendo de ahí, muchas veces migramos a otro país porque no existe una oportunidad laboral. Si no tenemos una oportunidad laboral, en ese caso tenemos que básicamente tener que retirarnos de nuestro país y buscar una mejor oportunidad. Pero sí es muy importante el hecho que también exista esta voluntad. ¿Vos considerás que puede haber una voluntad, una apertura de estas empresas, tanto privadas como públicas, tanto para que en este caso, ya que comentás que se está trabajando en una política de inserción laboral, esta política pueda ser implementada desde estas empresas privadas y públicas? ¿Considerás vos de que existe esa apertura? Sí, bueno, esa sería una de las principales recomendaciones, ¿verdad?, para todas las empresas públicas y privadas del país, que se tome en cuenta lo que es esa propuesta de política de inclusión laboral, ya que, como lo mencionaba, ¿verdad, Tiara?, el tema de poder generar espacios de sensibilización y capacitación, ¿verdad?, de todo el personal, podría crear un ambiente para todos, ¿verdad? Un ambiente inclusivo, un ambiente que genere un espacio de crecimiento profesional. También, ¿verdad?, el hecho de poder capacitar a las personas e informarles desde un inicio que van a trabajar en esos espacios, ¿verdad? El hecho de que se incluyen personas o mujeres de la comunidad LGBTI, por el hecho, ¿verdad?, de que las personas después no se tomen como que yo no sabía de esto, sino que siempre se les comente la inclusión, ¿verdad?, de estas políticas de inserción laboral sin discriminación. Es importante también, ¿verdad?, que las empresas públicas y privadas incluyan lo que es una capacitación constante. Sabemos que los espacios de trabajo son rotativos, hay personas que cambian de lugares, cambian de sectores, entonces es importante que sepan cómo manejar, ¿verdad?, estos espacios sin discriminación, porque lo ponemos desde un tema que fuera inverso. ¿Cómo se sentiría uno si sufriera todos los días discriminación? Entonces creo que son espacios no solo, ¿verdad?, para elaborar, sino que también los puedan aplicar fuera. Entonces creo que eso es importante, ¿verdad? También el hecho de poder, otra recomendación, ¿verdad?, que podría dar es el hecho de poder incluir lo que son espacios de autoformación, ¿verdad? El como impulsar en las personas, ¿verdad?, que crezcan un poquito más, que estén abiertos a nuevos aprendizajes y que sabemos que esta lucha del derecho laboral no es solo para las personas LGBTI. Sabemos que es para todas las personas que se encuentran en grupos de situación de vulnerabilidad. Entonces, pues con respecto a eso, ¿verdad?, sabemos que esta es una lucha de todos. Sabemos que aunque nosotras no seamos parte de estos grupos, sabemos que siempre se va a ver influenciado, sabemos que es al final una lucha de todos. Y creo que estos espacios, ¿verdad?, como estos podcasts, sirven, ¿verdad?, para esta formación, para que todos sepamos las condiciones en las que estamos. Y algo que se me había mencionado, se me había olvidado comentarles, es que también estos actos discriminatorios también ya son penados por el Código Penal. En los artículos 211 al 213 ya se encuentra, ¿verdad?, la penalización con prisión de 1 a 3 años por el hecho de actos discriminatorios, como ser la negación a un puesto de trabajo. Incitar a la discriminación también ya es penado por la ley. Entonces creo que es información importante que las personas conozcan, y no solo las mujeres lesbianas o las mujeres trans, sino también toda la población sepa, ¿verdad?, que ya está penado por la ley los actos discriminatorios o la incitación a un acto discriminatorio. Muchísimas gracias, Arlet. Realmente este ha sido un podcast demasiado interesante y los y las invitamos a que nos puedan seguir, a que le den like a este podcast, asimismo a que los puedan compartir en sus redes sociales, seguirnos también en Instagram, en Facebook y en YouTube. Totalmente agradecidas con vos por habernos acompañado en este espacio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias.